Dicen que hay milagros que no vienen del cielo, sino de algo mucho más oscuro. En ciudades antiguas como Puebla, se cuentan historias que jamás aparecen en los libros. Una de ellas habla de una imagen del Sagrado Corazón que llora por las noches, pero no llora agua ni lágrimas humanas. Y quien se atreve a pedirle un milagro siempre termina pagando un precio. En nuestra historia de hoy, la imagen que llora por la noche. Puebla siempre le había parecido a Julia una ciudad bonita pero ajena. Había vivido toda su vida en Veracruz, rodeada del olor a sal y el ruido de los camiones del puerto. Pero después de que su tiabuela muriera y le dejara una casa en el barrio de Xonaca, se vio obligada a cambiar el mar por las montañas. No tenía mucho para elegir. Con un hijo pequeño, un trabajo de medio tiempo y una renta que apenas podía pagar, mudarse a esa vieja casa parecía una bendición. Llegó una mañana fría de febrero. El taxi se detuvo frente a una fachada de cantera gris, con una puerta de madera gruesa y un balcón de herrería oxidada. La casa se veía como detenida en otro siglo. Muros altos, tejas de barro, ventanas pequeñas con cortinas amarillentas que no dejaban ver el interior. Un letrero de herrumbre indicaba el número 12 de la calle. Al abrir la puerta, la recibió un olor denso, como de incienso viejo y madera humedecida. No era desagradable, pero tampoco fresco. El pasillo principal conducía a una sala amplia, iluminada por una luz oblicua que entraba desde un ventanal cubierto de polvo. Todo estaba en silencio, excepto por el eco de sus pasos y el murmullo lejano de una campana de iglesia. Julia dejó a su hijo, Mateo, jugando con un camión en la alfombra y comenzó a explorar. La planta baja tenía muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, como si hubieran estado esperando su llegada durante décadas. Subió la escalera de madera, que crujió bajo su peso, y llegó a un pasillo con 3 habitaciones. 2 de ellas estaban vacías. La tercera tenía la puerta entreabierta. Empujó con suavidad y encontró un cuarto pequeño, con paredes encaladas y un solo mueble, un altar de madera tallada, cubierto por una tela bordada. Sobre él había una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pintada al óleo, con un marco dorado y gastado. La figura tenía un rostro sereno, los ojos grandes y oscuros, y en el pecho el corazón envuelto en llamas, atravesado por una lanza y rodeado de una corona de espinas. Bajo la imagen, una placa metálica con letras en latín: Miserere nobis. Julia no era especialmente religiosa. Su madre había sido devota, pero ella había dejado de ir a misa años atrás. Aún así, sintió algo extraño al mirar la pintura, como si los ojos de la figura no estuvieran fijos en un punto, sino que siguieran sus movimientos. Sacudió la sensación y cerró la puerta pensando que ese cuarto podría servir como bodega. La primera semana pasó sin incidentes. Julia acomodó la casa, limpió los muebles y empezó a conocer a los vecinos. El barrio era tranquilo, con calles empedradas y casas viejas, y todos parecían saber que la casa número 12 había quedado vacía durante años. La señora Carmen, que vivía frente a ella, le comentó con una sonrisa: «Es bueno ver que la casa vuelve a tener vida. Dicen que ahí hay algo muy especial en el cuarto del fondo». Julia no preguntó más.
No quería alimentar rumores de pueblo. Sin embargo, una noche mientras dormía, la despertó un sonido leve, como el goteo de agua. Miró el reloj, 2:47 de la madrugada. Se levantó y, siguiendo el sonido, subió al segundo piso. El goteo venía del cuarto del altar. Abrió la puerta y se quedó inmóvil. La imagen del Sagrado Corazón parecía tener unas gotas oscuras en el rostro. No era agua. La luz tenue del pasillo revelaba un líquido rojo espeso que se deslizaba desde los ojos hasta la barbilla pintada y caía sobre la tela del altar. Julia retrocedió, sintiendo un frío que le recorrió la espalda. Cerró la puerta de golpe y volvió a su cama, intentando convencerse de que era solo humedad y pintura descascarada. Al día siguiente, la señora Carmen estaba esperándola en la puerta. «¿Ya lo vio, verdad?», preguntó sin saludar. Julia fingió no entender, pero la mujer insistió. «La imagen llora, no lo niegue. Es una señal. Usted tiene suerte». Antes de que Julia pudiera responder, Carmen le entregó una vela y un ramo de flores. «Póngaselos esta noche. Verá cómo las cosas cambian para bien». Julia agradeció por compromiso y cerró la puerta. Esa noche, ignoró la vela y las flores, pero el goteo volvió. Esta vez no se levantó. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando subió para revisar, encontró que el líquido había manchado la tela y en el suelo había pétalos secos que ella no había puesto. 2 días después, comenzaron a llegar vecinos que no conocía. Tocaban la puerta y pedían ver la imagen bendita. Algunos llevaban flores, otros dinero, otros simplemente rezaban en voz baja desde el pasillo. Julia intentó explicar que no era ningún santuario, pero la gente insistía. Una anciana le besó la mano y le dijo que ahora ella era la guardiana de la gracia. Mateo, que al principio jugaba sin prestar atención, comenzó a inquietarse. Una noche le dijo: «Mamá, ese señor me habló». «¿Qué señor?» «El de la foto. Me dijo que si me porto bien, me va a enseñar su corazón». Julia sintió un escalofrío. Revisó la pintura, pero no había nadie más en la habitación. El tercer domingo en la casa, decidió que ya era suficiente. Sacó la imagen del marco y la envolvió en una sábana para guardarla en el sótano. Pero mientras lo hacía, notó algo extraño. En el reverso de la tela había un símbolo pintado en negro, como una especie de cruz deformada, rodeada de letras que no reconocía. No parecía parte del cuadro original. La pintura era más reciente, pero muy oscura, como hecha con carbón y aceite. Esa noche, el olor a incienso se volvió insoportable. Julia despertó con las muñecas enrojecidas y doloridas, como si hubiera tenido sogas atadas. En el espejo, encontró marcas pequeñas, similares a las heridas que se representan en los estigmas. Bajó al sótano para revisar la imagen y no estaba. En su lugar, en el piso, había gotas secas de un líquido oscuro que llevaban un rastro hasta la escalera. Julia no pudo dormir el resto de esa noche.
Cerró con llave la puerta del sótano y se sentó en la cocina con una taza de café frío, mirando hacia la escalera como si en cualquier momento algo pudiera subir. Cada pequeño crujido de la casa la hacía estremecerse. A la mañana siguiente, golpearon la puerta. Era Carmen, acompañada por un hombre delgado, vestido de negro, con un crucifijo colgando del cuello. «Julia», dijo la vecina, «este es el padre Rogelio. Ha venido porque, bueno, la noticia ya corrió por todo el barrio. La gente está preocupada». Julia frunció el ceño. «¿Preocupada por qué?». El sacerdote la miró fijamente. «Por lo que ha hecho con la imagen». Julia sintió un nudo en el estómago. No había dicho a nadie que la había movido de sitio. «No sé de qué habla». «Hija», intervino Carmen, «la imagen pertenece a esta casa desde hace más de 100 años. Hay personas que han venido desde otros pueblos para rezarle. No se debe esconder lo que es sagrado». Julia quiso cerrarles la puerta, pero el padre Rogelio añadió en voz baja: «Usted no sabe lo que guarda. Si no la trata con respeto, la gracia puede volverse castigo». No respondió. Cerró la puerta y volvió a la cocina. Lo último que quería era discutir sobre creencias, pero no podía ignorar que el sacerdote supiera algo sobre la imagen que ella desconocía. Esa misma tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Julia decidió buscar en la casa algún documento o pista. Revisó cajones, baúles, cajas de fotografías antiguas. En un armario del segundo piso, encontró un libro de tapas duras con el título en latín Symbola Fidei. No entendía la mayor parte del contenido, pero en las últimas páginas había una anotación a mano, fechada en 1891, firmada por alguien llamado Fray Esteban del Rosario. El texto, también en latín, estaba lleno de frases tachadas y correcciones, pero una oración se repetía varias veces: «Quod sanctum est, non sempre adeo est». Julia buscó la traducción en su teléfono. «Lo que es santo no siempre es de Dios». Sintió un escalofrío. A la noche siguiente, el olor a incienso regresó. Julia subió a revisar el cuarto del altar. La imagen que supuestamente había dejado en el sótano estaba nuevamente en su sitio, limpia, sin rastros del líquido oscuro. Pero algo había cambiado. Los ojos parecían más brillantes, como si una capa húmeda los cubriera. Decidió no tocarla. Salió y cerró con llave. Pero a las 3 de la mañana, Mateo comenzó a gritar. Julia corrió a su habitación y lo encontró sentado en la cama, con las manos cubriéndose los ojos. «Me está viendo, mamá», lloraba. «Está en la puerta y me dice que es suyo». Julia encendió la luz, pero no había nadie más en el cuarto. Sin embargo, en el marco de la puerta, sobre la madera, había una marca quemada con la misma figura que había visto en el reverso del cuadro: la cruz deformada. Los días siguientes fueron una pesadilla. Gente desconocida tocaba a su puerta a todas horas, algunos exigiendo ver la imagen, otros suplicando por favores, sanar enfermos, conseguir trabajo, resolver pleitos familiares. Una mujer incluso le dejó un sobre con dinero, diciendo que era para la ofrenda. Julia intentaba negarles la entrada, pero notaba que la hostilidad crecía. Una tarde, al regresar de hacer compras, encontró velas encendidas y flores frente a su puerta. Alguien había pintado en la banqueta la frase «Custos Imaginis», guardián de la imagen.
decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Fue a la parroquia donde oficiaba el padre Rogelio, dispuesta a obtener respuestas. El sacerdote la recibió en una pequeña oficina, con paredes cubiertas de crucifijos y estampas de santos. «¿Qué quieres saber, Julia?», preguntó sin rodeos. «Quiero saber qué es esa imagen y por qué todos parecen creer que es milagrosa». Rogelio suspiró y se inclinó hacia ella. «No debería contarle esto, pero si ya está involucrada, es mejor que sepa. Esa imagen fue pintada a finales del siglo XIX por un monje llamado Esteban del Rosario. Era un hombre erudito, pero con ideas peligrosas. Fue acusado de herejía y expulsado del convento. Según los registros, mezclaba símbolos sagrados con marcas de origen dudoso, asegurando que así la fe sería escuchada más rápido. ¿Como una cruz torcida?, interrumpió Julia. El sacerdote la miró sorprendido. «Veo que ya la encontró». «Sí, es un sello de invocación, y no de Dios». Julia sintió un frío intenso. «¿Y por qué la gente cree que es milagrosa?». «Porque», responde, «quien le pide algo suele obtenerlo. Pero siempre hay un precio. Algunos se enferman, otros mueren, y siempre, de algún modo, regresan a la casa, aunque sea en espíritu». Julia se levantó de golpe. «Voy a deshacerme de ella». «No es tan sencillo», dijo Rogelio. «Una vez que la imagen elige a alguien como guardián, no lo suelta. Si la destruye, lo que la habita podría quedarse con usted». Esa noche Julia durmió mal. Soñó que caminaba por la casa siguiendo un rastro de pétalos y cera derretida, hasta llegar al cuarto del altar. La imagen estaba viva. El corazón latía, bombeando un líquido oscuro que caía al suelo. Jesús sonreía, pero su boca estaba cosida con hilos negros. Cuando intentó gritar, sintió las manos de alguien sobre sus hombros. Despertó jadeando. Mateo estaba junto a la cama, con los ojos muy abiertos. «Mamá, me dijo que ahora somos su familia». Julia decidió que debía investigar por su cuenta. Pasó horas en la biblioteca municipal revisando archivos y periódicos antiguos. Encontró un artículo de 1902 sobre un incendio en una casa del mismo barrio. La nota mencionaba que el propietario había muerto encerrado en un cuarto junto a una imagen que lloraba sangre, y que la familia se negó a retirarla, argumentando que era un signo divino. También encontró registros de otras muertes en esa misma propiedad, siempre relacionadas con la misma pintura. Al volver a casa, encontró la puerta del cuarto del altar abierta. Mateo estaba adentro, de rodillas frente a la imagen, con las manos juntas. «¿Qué haces aquí?», gritó Julia, corriendo hacia él. «Estoy rezando lo que me enseñó», respondió el niño sin mirarla. «¿Quién?». «Él». Julia lo tomó en brazos y lo sacó del cuarto. Notó que el marco de la imagen estaba tibio, como si algo ardiera por dentro. Esa noche, el barrio parecía en silencio total. A las 3 de la mañana, el goteo comenzó de nuevo, pero esta vez era más fuerte, más rápido, como si una fuente se hubiera abierto. Julia no aguantó más. Subió al cuarto con una linterna dispuesta a arrancar la imagen de la pared y destruirla. Pero al entrar, se dio cuenta que el líquido rojo no caía del cuadro, sino del techo. El yeso estaba agrietado y del hueco comenzó a descender una gota que al tocar el altar se expandió como si tuviera vida propia.
El olor era metálico, espeso, nauseabundo. Julia retrocedió, pero entonces escuchó algo. Un murmullo, como voces rezando en latín. Y entre esas voces, una frase clara, dicha en un susurro que parecía venir de todos lados. No me saques de aquí, o me quedaré contigo para siempre. Julia retrocedió hasta chocar contra la pared. El goteo se había convertido en un hilo constante que descendía desde el techo, oscureciendo el mantel bordado del altar. Las voces seguían, entremezcladas, unas graves, otras agudas, como si fueran cientos de personas rezando al unísono. De pronto, Mateo apareció en el umbral del cuarto, somnoliento. «Mamá, déjalo, está triste», dijo con un tono que no era el suyo. Julia sintió un vuelco en el estómago, lo tomó del brazo y lo llevó al pasillo, cerrando la puerta con llave. Se agachó a su altura y lo miró a los ojos. «Mateo, escúchame, no vuelvas a entrar allí. Pase lo que pase, no lo mires». Pero él sonrió, y en sus labios se dibujó un murmullo que no era suyo. «Misere nobis». Al amanecer, Julia tomó una decisión. No podía quedarse en la casa, no mientras esa cosa siguiera allí. Recogió lo esencial en una maleta y llevó a Mateo con Carmen, mintiendo que debía ser un viaje urgente. Luego volvió sola. En la cocina preparó una botella con alcohol, cerillos y un cuchillo grande. Subió las escaleras con pasos firmes, aunque las manos le temblaban. Al llegar al cuarto, encontró la puerta abierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado. La imagen estaba en el suelo, apoyada contra la pared, como si alguien la hubiera bajado con cuidado. No lloraba, no había manchas, pero el rostro estaba distinto. La mirada ya no era serena, era intensa, fija, y parecía esperar algo. Julia se agachó y comenzó a cortar la tela con el cuchillo. El lienzo ofrecía resistencia, como si estuviera más grueso de lo normal. Al desgarrarlo, sintió un calor que le subía por las manos. Dentro había otra capa de pintura, más antigua, que mostraba un símbolo enorme, la cruz torcida rodeada de letras que parecían retorcerse y cambiar de forma ante sus ojos. Una oleada de olor a sangre y humo inundó el cuarto. Julia retrocedió, pero la puerta se cerró de golpe detrás de ella. El cuchillo cayó al suelo. Las voces regresaron, más fuertes que nunca, y en medio de ellas una frase repetida una y otra vez. Quien destruye el sello, se convierte en el sello. Julia se tapó los oídos, pero el murmullo se colaba por su piel, por su respiración. El corazón de la figura, pintado en la segunda capa, comenzó a latir. Cada pulso hacía que las letras se iluminaran como brasas. La temperatura subió, el aire se volvió espeso. Julia buscó la botella de alcohol y la vació sobre el lienzo, encendiendo un cerillo. La tela ardió al instante, pero en lugar de consumirse, parecía retorcerse como carne viva, emitiendo un grito agudo e inhumano. La ventana del cuarto se abrió de golpe y una corriente de aire apagó las llamas. El humo que quedaba no subía, bajaba hacia el suelo, extendiéndose como una sombra líquida. Julia entendió que no podía ganar ahí dentro. Tomó la imagen, la envolvió en la tela bordada y corrió escaleras abajo. La sombra la siguió, pegada a sus pies.
Abrió la puerta principal y salió a la calle, sintiendo cómo el peso del cuadro aumentaba, como si tratara de anclarla a la casa. Corrió hasta la pequeña capilla abandonada al final de la calle, un edificio de piedra que había visto al llegar, siempre cerrado. Forzó la puerta con una patada y entró. El aire allí era frío, seco, como si no hubiera sido respirado en años. Dejó la imagen frente al altar vacío y buscó algo para encender fuego. Encontró restos de velas y las agrupó, encendiéndolas una por una. La luz vacilante proyectaba sombras largas sobre las paredes. La figura, aún envuelta, parecía moverse dentro de la tela. Julia respiró hondo, la roció con lo poco de alcohol que quedaba y acercó la llama. Esta vez el fuego prendió rápido. La tela crujió, el lienzo se deformó y el grito volvió más fuerte, resonando en toda la capilla. Pero junto al grito, Julia escuchó otra cosa. El llanto de Mateo, lejano, como si viniera de dentro del cuadro. Las llamas se alzaron, consumiendo la imagen por completo. El símbolo herético se retorció hasta desaparecer y el calor se volvió insoportable. Julia salió de la capilla, tosiendo, con lágrimas en los ojos. Cuando volvió a la casa, Carmen estaba en la puerta con Mateo de la mano. «¿Qué hiciste?», preguntó con el rostro desencajado. Julia no respondió. Abrazó a su hijo y sintió que estaba frío, pálido, como si hubiera pasado horas bajo la lluvia. «Mamá», susurró él, «me dijo que ahora vive en mí». Las semanas siguientes, Julia y Mateo se mudaron a un pequeño departamento, lejos de Shonaka. Intentó convencerlo de que lo ocurrido había sido una pesadilla, pero él seguía hablando de él como si fuera un amigo invisible. A veces en las noches, Julia se despertaba y lo encontraba de pie junto a su cama, mirándola fijamente. «¿Qué haces?», preguntaba con el corazón acelerado. «Estoy rezando para que no te olvides de cuidar la casa», respondía él, con una sonrisa extraña. Una tarde, al recoger su ropa, encontró en el bolsillo de la chamarra de Mateo un trozo de tela chamuscada. En el centro, apenas visible, estaba pintada la cruz torcida. Pasó casi un año antes de que Julia se atreviera a regresar al barrio. Lo hizo una mañana nublada con la intención de vender la casa. Caminó por la calle y sintió el mismo olor a incienso que la había recibido el primer día. La puerta estaba abierta. Dentro, en la sala, había flores frescas, velas encendidas y un pequeño grupo de personas rezando en silencio. En el centro, sobre el mismo altar de madera, estaba la imagen del Sagrado Corazón, intacta, con la mirada fija. Julia dio un paso atrás. Una mujer se volvió hacia ella y le sonrió. «Ah, usted es la guardiana. Qué bueno que volvió. Él nunca se olvida de su familia». Esa noche, en su departamento, Julia no pudo dormir. Desde la habitación de Mateo, escuché un goteo suave, constante. Se levantó, abrió la puerta y lo vio de rodillas rezando frente a una pared vacía. Pero en la sombra que proyectaba su cuerpo, había otra figura, de pie detrás de él, con un corazón palpitante.